Eso es lo que quería decir. Ahora, la palabra santo tiene ese significado, sobre todo, más que pureza moral. Es alguien diferente, por eso el Señor nos llama a la santidad, nos llama en el fondo a ser diferentes, a ser trascendentes en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Nuestro matrimonio tiene que ser trascendente al matrimonio de los hombres del mundo, no puede ser igual. Y aunque muchas veces nosotros actuamos de la misma forma que los del mundo, el Señor nos llama a ser convocado a cada uno de nosotros. En Efesios 1:3-4 dice: bendito sea, dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dos cosas quiero rescatar de este texto. La primera cosa que dice, contra toda esa doctrina que cree que Dios nos ha escogido mirando en el futuro, porque hay una doctrina que dice que Dios escogió realmente, pero no lo hizo en su soberanía total, sino que vio en el futuro y vio que Gerson iba a ser buena persona, o Juan iba a ser una buena persona. Pues como lo vio, como tiene esa capacidad de ver en el futuro, fue por esa razón que lo escogió, porque era santo, porque iba a ser un hombre santo, Dios lo escogió. Acá dice todo lo contrario, dice que Él nos escogió, y esta es la palabra que lo cambia todo, para. No nos escogió porque nos vio en el futuro mejores hombres o mujeres, sino que nos escogió más bien con un propósito, para que fuésemos, ¿no? Bueno, ahora no nos importa tanto esto, pero vale la pena hablar acerca de esto un poco. Ahora dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Parece que estuviera redundando, santos y sin mancha. Cuando hablamos de santidad, lo primero que se nos viene es sin mancha, que no ha hecho cosas malas, que no tiene pensamientos malos, que no ha llegado a hacer actos malos. Pero acá no está hablando de dos sinónimos, está hablando de dos cosas diferentes. Por un lado está hablando de ser sin mancha, es decir, está hablando de la pureza moral. Debemos como jóvenes ir al matrimonio en pureza moral, sin haber cometido actos que están hechos para dentro del matrimonio. Pero también habla de santidad, ¿ya? Somos trascendentes, quiere decir. Dios nos ha llamado, nos ha escogido para ser diferentes, para no ser como los del mundo, para ser totalmente trascendentes a cómo vive el mundo, incluido vivir en pureza moral, sin mancha, sin pecado, quiere decir, ¿no? En Hebreos 12:14 la palabra del Señor lo dice de forma inversa, dice lo mismo: seguid la paz, dice, y la santidad, dice, sin la cual nadie, dice, verá al Señor. La santidad es un fruto de nuestra salvación. La diferencia con el mundo es un fruto de nuestra salvación. Sin ella, dice, nadie verá al Señor. ¿Recuerdan un versículo muy parecido en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5? ¿Alguien? Por un punto. ¿Qué dice las bienaventuranzas? ¿Ya? Feliz no verán a Dios, dice, los que no son de limpio corazón. Acá está hablando de la santidad. Entonces, santidad es una palabra muy importante a la hora de noviar, a la hora de, no quiero violentar lo que en su iglesia cree, pero para mí noviar y enamorar, por lo menos ahora lo voy a usar como igual, ya no como algo diferente. Tal vez tienen un concepto diferente del uno y del otro, pero por esta vez entiéndalo como la misma cosa, ¿ya? Entonces vamos a hablar ahora acerca vamos a explicar por qué el yugo desigual está mal. ¿Por qué no podemos casarnos con personas que no son creyentes? A la luz de lo que significa ser santos, ¿ya? Porque muchas veces se dice, no te cases en yugo desigual, y vamos siempre a un sentido práctico, ¿no? Y decimos, bueno, hay ventajas prácticas
cuando nos casamos con creyentes. Si te casas con uno creyente, la gente dice, bueno, vas a tener problemas. Tú vas a querer llevar a tu hijo a la iglesia, tu esposa va a querer llevarlo a la misa. Si te casas con un musulmán, no, tú vas a querer que lea la Biblia, tu esposa va a querer que lea el Corán. Entonces siempre pensamos que vamos a tener dificultades si nos casamos en yugo desigual. Sería muy lindo que solo ese fuera el problema, que vamos a tener problemas de crianza, vamos a tener problemas de visión cuando nos casamos con alguien incrédulo, pero es más que eso. Les digo, sería muy lindo que solo eso fuera el problema, pero hay un problema más profundo ya cuando nosotros nos casamos en yugo desigual, cuando estamos queriendo casarnos con alguien que no es cristiano. Es mucho peor que solamente tener problemas en el futuro. De eso vamos a hablar, y vamos a hablar de tres cosas, ¿no? Vamos a hablar primero de cómo ha creado el Señor a la humanidad, en qué se ha convertido luego la humanidad, y en base de estas dos cosas vamos a sacar una conclusión: ¿por qué no podemos casarnos con alguien que no es creyente? ¿Y qué significa casarse con alguien que no es creyente? Porque a veces pensamos que, bueno, como viene alguien a la iglesia, entonces quiere decir que ya no, que si me caso con esa persona no lo estoy haciendo en yugo desigual. Vamos a ver un poquito más eso más adelante, ¿ya? En el principio, el Señor creó a la humanidad como una sola simiente. Simiente quiere decir descendencia. El propósito de Dios era que nosotros podamos ser muchos. No es algo de lo que vamos a hablar, creo que no vamos a hablar acá. Es que siempre dicen acerca de Adán que Dios había creado a los animales y Adán estaba ahí solo, lo había puesto ahí para que él empezara a trabajar, hiciera algunos trabajos como ponerle nombre a los animales, a hacer algunas cosas en el jardín, y todos los animales tenían su pareja. Los elefantes con las elefantas y las jirafas con, no sé si se les dice jirafas, pero todos felices. Y Adán estaba triste. Y entonces en medio de eso Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Como que ha visto a Adán solo y estaba triste, y Dios dijo, no es bueno, todos tienen pareja menos Adán. Una cosa muy linda de la creación es que a lo largo de la creación, una cosa que repite cada día de la creación es, y todo lo que hizo el Señor era excelente en gran manera. Entonces se equivocó con Adán. Realmente se equivocó creando a Adán solito, sin crear una pareja. Una de las cosas que yo he escuchado frecuentemente es decir eso, y pobre Adán estaba solo y triste porque no tenía pareja. Eso es imposible. Teológicamente es imposible. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que nada te trae felicidad excepto Dios. O sea, no hay una cosa que pueda sustituir a Dios. Adán era feliz en el Edén con Dios. Decir que él era infeliz porque no tenía pareja es decir que el matrimonio trae mejor felicidad que Dios, y eso es imposible. Un día en el Nuevo Testamento hay una mujer que está muy preocupada acerca de su destino y le pregunta a Jesús, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Porque he estado con varios hombres y no sé, ahora quién va a ser mi marido en el cielo. Y él le dice, no, en el cielo no va a haber eso, porque el tema del matrimonio es una cosa de la tierra. En el cielo van a ser como los ángeles, que no se dan en casamiento y son felices. Ya son felices, no se dan en casamiento, pero son felices. Pues en el cielo no va a haber, no se va a saber, o sea, no va a haber eso de él era tu marido. Dios o Jesús revela en ese momento que ha estado con 5 hombres. Esta mujer tenía un problema. Estaba buscando la felicidad en el matrimonio. Falló una vez y bueno, no le funcionó. Pero pensaba que el matrimonio era la felicidad y otra vez estaba con otro hombre y no le funcionó. Y otra vez y otra vez. Esta mujer pensaba que el matrimonio era la felicidad. Y en eso de probar con uno y con otro estuvo con varios hombres al final.
Lo que el Señor Jesús le dice al final de cuentas es que la felicidad no es un hombre, la felicidad no es el matrimonio. En el cielo no vas a tener matrimonio y vas a ser feliz, como los ángeles, que son felices aunque no se casan. ¿Qué es lo que quiero que desbaratar en este momento? Yo sé que hay muchos que no se han casado. Hay algunas que no se han casado. Primero, que no sabemos si realmente se van a quedar así, porque Dios es un Dios de una sabiduría infinita, y mientras sigamos vivos y respirando no sabemos si ese es nuestro destino final. Recién yo fui a un matrimonio de una señorita que ya pensó que el tren le ha dejado hace años atrás y se casó, mayor ya, casi tocando los 50 años, pero se casó y es feliz, igual que una jovencita de 18, 20 años. Se casó recién. Entonces hay esperanza, ¿no? Porque yo sé que no podemos decir, bueno, no me he casado, qué feliz soy. No, en la vida real es muy difícil ver a muchos casados y darme cuenta que probablemente yo nunca me voy a casar. Pero lo que sí quiero desvirtuar ahora es que eso te va a dar felicidad. No, la felicidad es Dios, Él es la felicidad, el matrimonio no. Eso es lo que Jesús le dice a la mujer samaritana, al final de cuentas, detrás de todo lo que le dice. No son los hombres los que te van a dar felicidad, soy yo. Igual, el matrimonio no es la felicidad, así que Adán no estaba triste porque no se estaba casando. La razón por la que el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, era porque el Señor desde un principio tuvo el propósito de tener varios animales, no solo Adán. La idea de Dios no era que, bueno, ahí están todos los animales, y entonces un solo adorador ahí Adán. El plan de Dios era que haya cientos y miles de adoradores. Por eso en la Biblia se evoca mucho ese día cuando naciones, tribus, todos van a estar bajo el estrado de sus pies. Ese era el plan de Dios. ¿Por qué dice el Señor? No es bueno que el hombre esté solo, por esa razón. Porque el hombre estaba ahí solo, era un solo adorador. El plan de Dios era que haya miles de adoradores. No era bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para que se multipliquen y haya cientos de adoradores. Eso nos lleva a una cosa que está en otra sesión de esta serie, que es ese asunto. El propósito del matrimonio es llenar la tierra de adoradores. Ese es el propósito del matrimonio. No es tanto tu felicidad, y no significa que no vas a ser feliz dentro del matrimonio. Va a haber tiempos felices como muy difíciles dentro del matrimonio. Mucha gente que pensaba que el matrimonio va a ser su felicidad, a veces dicen debería no haberme casado porque es tan difícil el matrimonio. Y es que no existe algo que realmente pueda hacernos felices como Dios lo puede hacer. ¿Entienden lo que quiero decirles? El primer principio, entonces, yo me caso porque el plan de Dios es que yo pueda difundir el evangelio que tengo en mi corazón en las otras generaciones, en mis hijos y ellos en sus hijos, y así se multipliquen los adoradores. El matrimonio existe con ese propósito, la glorificación del Señor. Esa es una de las razones principales por las que yo tengo que buscar casarme con alguien que sea de la misma fe. No voy a lograr hacer ese propósito si me caso con un musulmán, porque no tiene ese propósito. Esa persona no cree como yo, ¿ya? Bueno, en un principio el Señor creó a la humanidad como una sola simiente, y el plan de Dios era que vivamos eternamente con Él felices, no con el matrimonio, sino con el Señor felices. En la creación, una cosa interesante acerca del concepto que estamos hablando ahora es que
todos los días de la creación dice que lo que hizo era bueno en gran manera. Pero del séptimo día dice una cosa: santificó, dice el Señor, el séptimo día. ¿Quiere decir que lo hizo puro moralmente al séptimo día? ¿Por qué dice lo santificó? Ahí entra lo que les acabo de decir, no sé si estamos entendiendo. Lo hizo diferente, lo hizo trascendente. ¿Entienden lo que quiere decir? Eso es lo que dijo del séptimo día. No era igual a los otros días, porque la idea del séptimo día era que el Señor, cuando dice descansé, en el original dice disfrutó de su creación ese día, y ese día tendría que ser eterno. Por eso dice lo santificó, lo hizo diferente de los otros días, porque este día tendría que ser un día eterno. Dios disfrutando de lo que Él ha creado, la creación disfrutando de su creador. Así tendría que ser un día eterno feliz. ¿Cómo sabemos eso? En Hebreos capítulo 4, 3 al 11 dice: pero los que hemos creído, dice, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, ¿quién da un reposo para el pueblo de Dios? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Largo el pasaje, pero lo que quiere decir el resumen es el día de reposo, porque el autor a los hebreos va al Génesis, porque como se dijo un día, dice, ¿no? Y está hablando del día de reposo. ¿Por qué en la Biblia era importante el día de reposo? Era importante porque Él lo santificó, lo hizo diferente de los otros días. Este día tendría que ser eterno, pero por el pecado no sucedió así. Entonces lo que Él dice ahora es: todos los que creen entran a ese día de reposo, que es eterno. Disfrutamos con el Señor una vez que conocemos al Señor, y entramos al día de reposo. Y eso es lo que está diciendo el autor a los hebreos. Así que no endurezcan su corazón, conozcan al Señor y entren al día de reposo, que es diferente, es un día eterno. Los judíos entendieron mal esto y creyeron que el día de reposo como tal era el asunto, pero el día de reposo, el sábado, era un símbolo del día feliz con Dios, el día eterno feliz con Dios. El matrimonio debería haber sido feliz porque el Señor iba a estar con nosotros. El matrimonio en sí mismo no da felicidad. Entonces todos aquellos que se están por quedar solos tienen que empezar a buscar la felicidad en Dios, porque Él es la felicidad, no el matrimonio. No quiero decirles con esto que siempre van a estar alegres por estar solteros. Da tristeza ver que mis amigos se han casado. Da tristeza ver que mis amigos crían hijos y yo no. Da tristeza, pero eso no es la felicidad. La felicidad es Dios. Ahora, en Génesis 3:1 dice la palabra del Señor que el pecado entró por el engaño. No dice, Satanás le dice a Eva: porque Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Una estrategia de Satanás es torcer la palabra. Generalmente Satanás no da otras directrices, tuerce la misma palabra, un poquito, y parece que no fuera grave, pero era grave. El Señor les había dicho que no coman de un árbol. Ahora Él usa las mismas palabras de Dios, porque el Señor ha dicho que no coman, pero Él dice de todo. Solo es una frase, una palabra, pero esa palabra lo ha cambiado todo, de todo árbol. El estilo de Satanás es eso, cambiar la palabra.
Y en muchos asuntos del matrimonio, por ejemplo, eso es lo que hace el diablo. Cambia uno un poquito. Es la misma palabra, pero lo cambia un poquito y eso hace diferente todo. Acá, eso es lo que estaba haciéndolo todo diferente. Más bien Eva se da cuenta y le dice, no nos dijo de todo algo, solo nos dijo de un algo. Y ahí otra vez Satanás entra más agresivamente, ¿no? Y le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, en realidad no van a morir. Dios ha exagerado, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Satanás da su propia interpretación de la palabra de Dios y le dice, Dios ha dicho morirán. No, en realidad Dios no ha querido decir eso. Dios estaba diciendo otra cosa. Lo que va a suceder es que van a ser mejores personas, van a saber como Dios es. A partir de ese día, nuestro castigo es justo esto, porque al final cae Adán y Eva en esta tentación, seréis como Dios. Por eso no nos gusta la soberanía de Dios, por eso hay tanta gente que abraza la otra doctrina, porque no le gusta vivir bajo el amparo de un soberano. El ideal de la caída fue, seremos como Dios. Con eso mismo Dios nos ha castigado y a partir de ahí queremos ser dioses. De nuestro destino, de lo que queremos, de todo. No nos gusta un soberano. Bueno, eso es otro tema, pero a donde yo quiero ir es a esto. Al final les da una sentencia el Señor y le dice a la serpiente y a la mujer, Jehová dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera vez que el Señor predica el Evangelio. La primera vez que se predica el Evangelio lo predica el Señor mismo. Este es el Evangelio, en el Génesis fue predicado por primera vez. Pero entre esta parte, que es la parte más importante del Evangelio, dice dos cosas que nos interesan ahora para lo que vamos a hablar del libro de Simón. Dice, ahora pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Lo que está diciendo aquí Dios es que a partir de ahora va a haber dos descendencias. Una descendencia de la mujer y otra descendencia de Satanás. Satanás no tuvo hijos físicamente, pero espiritualmente sí. Más tarde Jesús les va a decir a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque hacen las cosas de él. Está diciendo, ustedes tienen por papá al diablo. De esas cosas está hablando acá. Entonces a partir de ese momento, además de expulsarlos del paraíso, se divide la humanidad en dos descendencias. Y a una de esas descendencias pertenecemos algunos de nosotros. Y a partir de ese momento ya no hay una sola simiente, sino hay dos simientes, dos descendencias. ¿Cuándo se nota esto? Tal vez Caín y Abel, después de que les da la sentencia el Señor, dijeron, bueno, ¿qué será esto? Pero en sus hijos vieron esas dos descendencias y no lo pudieron controlar. Criaron a sus dos hijos en el mismo hogar, con los mismos patrones morales, con el mismo amor, con el mismo cariño, pero uno era distinto del otro y no pudieron evitar eso. Cuando el Señor les dijo, ahora va a haber una batalla entre las dos simientes, entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, para ellos probablemente ese momento no tenía significado, pero cuando vieron a sus hijos se dieron cuenta de lo que hicieron. ¿Te imaginas tener dos hijos, uno malo y uno bueno, aunque te has esforzado porque los dos sean buenos? Eso es lo que pasó con ellos. Y entonces seguramente Adán y Eva recién pensaron y dijeron, lo que Dios dijo es verdad. A partir de ahora va a haber dos simientes y no vamos a poder controlar eso, porque está bajo el control de Dios. Y así, uno de los hijos de Adán era de la simiente de Satanás y el otro hijo de la simiente de Dios. Y entonces uno de ellos mató, como dijo, esta te herirá en el calcañar.
pero no te matará. La herida en el calcañar es muy dolorosa, pero no mata. Eso es lo que está diciendo. Y aunque mató a Abel, la Biblia dice que sigue predicando su muerte, el derramamiento de su sangre, porque no lo mató del todo. En realidad lo que ha hecho Caín es mandarlo al cielo, a su hermano. Pero humanamente hablando, se notó lo que Dios había dicho: a partir de ahora habrá dos simientes. Y Caín y Abel vieron eso en sus dos hijos. Uno era malo y el otro no. Algunos pensamos que era la ofrenda. Yo cuando era chico siempre decía, pobre Caín, él pues hacía, ¿cómo se dice? Producía zanahorias. En cambio Abel era fácil, él criaba ovejas, entonces fue fácil llevar una oveja al altar. Pobre Caín, yo decía cuando era chico en la escuela dominical, qué mala suerte, él criaba o producía zanahorias, tomates, y bueno, le ha llevado lo mejor al Señor. A veces pensamos que la razón por la que Dios despreció a Caín era el tema de la ofrenda, pero la Biblia no dice eso, ¿no? En 1 de Juan 3, 11 al 12, aclara cuál era la razón por la que Caín mató a Abel, ¿no? Dice la palabra del Señor: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era, dice, del maligno. Dios había dicho que va a haber dos descendencias. ¿A dónde lo enfila el Señor a Caín? Es al maligno, dice, que era, dice, del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Por la ofrenda. No lo mató por la ofrenda. La Biblia dice, porque sus obras, plural, eran malas, y las de su hermano, y las, plural, de su hermano, justas. No fue la ofrenda, fue toda una vida de Caín. Sus obras eran malas, todo lo que él hacía era malo, porque él pertenecía a la simiente de Satanás, porque era del maligno. En cambio, Abel no, las obras de él eran, dice, justas. ¿Por qué causa lo mató? Porque al final lo odió por sus obras, porque veía que era diferente, santo, que quiere decir también diferente. John Bunyan decía que el cristiano es como una vela, como una luz de una vela. Me gusta mucho un ejemplo que John Bunyan dice, que el mundo es como un cuarto oscuro, dice, ¿no? Imagínense un cuarto oscuro donde hay vómitos, hay estiércol, hay mocos ahí, vómitos, de todo, así un asco, pero está oscuro. Entonces todos viven ahí felices porque todo es tinieblas. Cuando un cristiano, dice, entra a ese cuarto, dice John Bunyan, es como una luz, porque la Biblia dice que somos como una luz. Entonces entra y lo que va a producir es que se va a poder ver lo que ahí está sucediendo. Entonces algunos cristianos algunos mundanos reaccionan de una buena forma, de una forma positiva, porque el cristiano trae luz a ese lugar y entonces ese hombre dice, ¡ay, qué asco! Todo es un asco, son vómitos, son excrementos. Y como ese cristiano le ha traído luz, dice, yo quiero salir de este lugar. Y ahí se produce la evangelización, la conversión por el testimonio. Pero no todos reaccionan así. Algunos dicen, oye, ¿para qué has venido aquí? Éramos felices cuando tú no estabas. Claro, hay vómitos, hay mocos y todo, pero éramos felices cuando tú no estabas. Entonces deciden apagar, deciden matarlo, perseguirlo. Un cristiano es diferente. Un cristiano trae la luz. Un matrimonio cristiano, en medio de matrimonios no cristianos, trae la luz, porque enseña con su vida cómo criar hijos, cómo amar a la esposa, a las esposas, cómo obedecer a sus esposos, cómo respetarlos, someterse. Y eso va a provocar dos reacciones. Algunos van a decir, yo quiero ser como ellos. Algunos hombres van a decir, ay, ese queso me hace quedar mal. Que se vaya del paso.
Porque yo pegaba a mi mujer y mi mujer no se quejaba. Pero ahora que ve que Gerson la trata como a vaso frágil a su mujer, eso me hace quedar mal. Y lo odia, porque está trayendo luz. Pero otros, a la luz que han traído, ellos dicen, yo quiero ser como él. Y conocen a su Dios. ¿Ya? Ahora, eso era lo que pasó con Caín. Las obras de Abel, que era de la simiente de Dios, eran justas. Y eso le daba rabia a Caín, porque él no tenía la posibilidad de hacer obras buenas. En algunos produce una búsqueda de quién produce eso, que es Dios. Pero en otros produce enojo y rabia. Y eso es lo que Caín sintió, porque su hermano siempre era mejor, era agios, era santo, era trascendente, era diferente. No era como él. Y al final decidió matar. La ofrenda no fue el problema, fue toda una vida de vivir en pecado. Eso fue lo que lo llevó a matar a su hermano. Y la simiente de Satanás, que se muestra desde el principio, desde Caín, tiene una larga descendencia. Me he olvidado poner aquí un clip para acercar el slide, pero si ustedes ven la descendencia de Caín, rápido van a ver a sus descendientes, ¿no? El primer descendiente de Caín se llama Enoc. No es el Enoc bueno, es un Enoc malo. La primera ciudad que se funda en el mundo, en el planeta, se llamaba Enoc, porque Caín lo llamó Enoc en honor de su hijo, porque así es Caín. La simiente de Satanás busca la gloria del hombre, no la gloria de Dios. Y por eso la primera ciudad que funda Caín le pone el nombre de Enoc, en honor a su propio hijo. De Enoc nace Lamec. Lamec es el primer hombre bígamo. No tiene acá dos mujeres, Ada y Sil. Una significa la adornada y la otra significa la que campanillea. En los dos casos, Lamec no se enamora de estas mujeres porque eran buenas personas, sino porque en los dos casos eran sexys. ¿Entienden? Era el ojo, no el corazón. Así se enamora Lamec y tiene dos mujeres. Y bueno, todos los demás descendientes son un desastre. ¿Ya? Una cosa linda que podemos sacar de esta historia es que es interesante que los nombres de sus dos mujeres significan como las despampanantes. Lamec no se casa mirando el corazón de esas mujeres. Lamec se casa mirando lo externo de esas mujeres. Y así es el de la simiente de Satanás. No le importa el corazón, le importa lo que son en la cáscara. Bueno, pero la simiente de Dios va a continuar y va a suceder que hay dos simientes. Abel va a morir, pero Dios lo va a sustituir por medio de Seth, y por ahí va a continuar la simiente del Señor. Y conoció, dice, de nuevo Adán a su mujer. Conocer no es mucho gusto, señora, buenas tardes. Conocer es otra cosa, ¿no? Estuvo con su esposa, dice Adán, su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es bien interesante esta historia, porque por 6 generaciones la primera que crece es la simiente de Satanás. Dice la Biblia explícitamente que por 6 generaciones la gente no invocaba a Dios. Luego de eso nace Enos. Entonces, dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Después de 6 generaciones, en la 7ª generación. Yo tengo la convicción de que cuando dice en el Nuevo Testamento, dice que el número de la bestia es 666, es el número de hombre, dice literalmente en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a eso. La lucha en estas dos simientes, en la simiente de Dios es la gloria de Dios, en la simiente de Satanás es la gloria del hombre. Se ve eso desde la primera generación de la simiente de Caín. Además dice que por 6 generaciones la gente empezó a autoglorificarse.
Por eso yo tengo la convicción de que cuando dice, y la marca de la bestia es el número 666, yo creo que allá está hablando, la marca de la bestia es la exaltación del hombre. Porque ahí mismo dice que es número de hombre. Pero es otro tema, ¿ya? Es en la séptima generación que empiezan a adorar al Señor, porque la simiente de Dios se empieza a mostrar de pleno. Bueno, vamos a terminar con esto. ¿Por qué entonces no podemos casarnos con no creyentes? A partir de ese momento, acá están Adán y Eva, habiendo su nacimiento, como el Señor los maldice, dice, ahora habrá dos simientes. A partir de ahí hay una simiente de Dios y una simiente de Satanás. Y no importa que seamos familiares, algunos van a pasar, al otro van muchas veces. Por ejemplo, ven acá a Abel y aquí a Caín. Ven acá los hijos de Noé, Sem y Jafet solamente, no Cam, porque Cam es desechado de la simiente del Señor. De Cam nacen los cananitas, Canaán, Egipto, Nimrod, son familiares de Cam, ¿no? Ellos eran otra descendencia, pero eran familia. Y eso es lo que va a pasar en nuestras familias. Igual que con Caín y Abel, a veces vamos a criar hijos con las mismas cosas, con los mismos principios espirituales, pero por alguna razón uno va a decidir no tomar el camino. Y eso ha debido ser triste. Para nosotros es como una fábula a veces. Así a veces leemos la Biblia. Pero en el momento esto ha debido ser triste. ¿Cómo sería si uno de tus hijos notas que por mucho que haces, no abraza la fe? Eso es triste. Si lo lees como una cosa real, si lo pones en tu propia vida, eso es triste. Y eso es lo que pasó a algún momento cuando no pudo controlar la vida de uno de sus hijos. Y él pasó a otra descendencia. Abraham está por ahí, está su hijo Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Pero uno estaba en la simiente del Señor y el otro en la simiente de Satanás. Pero tuvo dos hijos. No pudo controlar eso. Fue una cosa que ahí sí está escrito. No, Lot estuvo en esta, pero su mujer, su propia mujer, estuvo en otra. Y esa es la historia. Así, hasta el final es la historia. Un día en el Apocalipsis, al final termina con esto. Por eso hay una lucha. El Señor ha maldecido. Se ha dicho que va a haber una batalla entre las dos simientes. Y eso es lo que muestra Apocalipsis 17:6, cuando dice: la mujer ebria de la sangre de los santos, de los santos, de la simiente del Señor. Porque el Señor ha dicho que va a lastimar la simiente de Satanás en el calcañar y los van a perseguir. Por eso a los creyentes nos persiguen en cualquier sistema. Nunca estamos a salvos en ningún sistema. Sea el sistema capitalista, nos persigue. Viene el sistema, comunista o socialista, igual nos persiguen. En cualquier país los cristianos son perseguidos, porque Dios ha dicho que la simiente de Satanás va a tratar de lastimar a la descendencia de Dios. Y eso es lo que evoca Apocalipsis 17:6, cuando dice: vi la mujer ebria de la sangre. Está hablando de la otra simiente. La mujer acá es, según mi creencia, el sistema mundano creado por Dios. Ebria, dice, como cuando estás ebrio, cuando has tomado mucho. Y dice: ha tomado tanto de la sangre de los santos, porque los ha perseguido de generación en generación, donde sea que han estado, ¿no? Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice, quedé asombrado, en gran asombro, porque el sistema mundano nos va a perseguir como Caín persiguió a Abel hasta el final. Así es la historia, pero hay una razón, ¿no? Ahora, una de las cosas, y aquí entramos a nuestro tema en sí mismo, una de las cosas que sucede frecuentemente es que aunque Dios ha separado las dos simientes,
los hombres quieren unir esas dos simientes. El primer intento lo vemos en Génesis 6, cuando dice la Biblia que los hijos de Dios, dice, vieron hermosas, dice, a las mujeres de los hombres y se casaron, se dieron en matrimonio con ellas. Francis Schaeffer ha construido una idea de que allá está hablando de ángeles casándose con mujeres de la tierra. Y él dice que probablemente de ahí han nacido los dioses griegos, por ejemplo, que son medio divinos y medio humanos, ¿no? Con debilidades humanas, pero con poderes divinos. Imperfectos, medio humanos, pero en algunas cosas perfectos, porque eran hijos de ángeles y hombres. Yo amo a Francis Schaeffer y leo todos sus libros, me gustan mucho porque creo que no ha habido un mejor filósofo del siglo pasado del cristianismo, pero creo que aquí se ha equivocado totalmente. Porque lo que se ve desde el principio es eso, son dos simientes tratando de unirse. Lo mismo que ustedes. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a su corazón, sí, no viene a la iglesia, pero conmigo va a empezar a venir? Y yo le voy a amar tanto que en algún momento lo voy a traer a la iglesia y por el amor que me tiene y yo le tengo, va a conocer al Señor. O sea, todo el tiempo hay ese intento de unir las dos simientes. Y en Génesis 6 se ve de forma masiva. Varios hijos de Dios ven mujeres lindas en el mundo y se casan con ellas. Pero el Señor ha prohibido unir estas dos simientes. La razón teológica por la que nosotros no podemos casarnos con los del mundo es eso. No es una razón práctica, no es una razón de tu matrimonio va a ser más lindo si te casas con un creyente. No, hay una razón teológica por la que tú no puedes casarte con los mundanos. Dios castiga a esta generación que hace ese intento. Otra vez vamos a ver el versículo importante para nuestra noche. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quién pone la enemistad? Dios. No es una enemistad natural, no dice Dios, bueno, ahora se va a dividir las dos simientes y como no tienen la misma ideología, entonces se van a pelear. No, Dios pone una enemistad. Pondré, dice Dios, una enemistad entre esta simiente y la otra simiente. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Dios ha decretado que no pueden unirse las dos simientes. Dios ha puesto una enemistad. Esa lucha que hay de generación en generación de gente de este sistema persiguiendo al sistema, digo, a los cristianos, es una cosa de Dios. Dios ha puesto enemistad entre la simiente del hombre y de la mujer. Y acá está hablando de dos simientes. Dios ha puesto enemistad entre esas dos simientes. No puedes unir eso. No puedes romper eso. No debes. Si ya has orado, por favor avíseme. ¿Estoy bien o 5 minutos? Dios ha dicho que hay enemistad. Él ha puesto esa enemistad. Y Él mismo está diciendo que hay dos simientes y una enemistad entre ellos y que Dios la ha promovido. Entonces, cuando tú te casas con un incrédulo, lo que estás violentando es eso. Estás diciendo, ¿qué me importa lo que Dios dice? Yo me voy a casar con un mundano porque entre los cristianos no hay tan guapos como los mundanos o tan inteligentes como los mundanos. Y se va a convertir. Un día se va a convertir. No importa si se va a convertir o no. Milagros ocurren. El problema es que no puedes enamorarte, pese a que supieras que es inclinado a la religión. Porque Dios ha dicho que no puede haber amistad entre esta y la otra simiente. No debe haber amistad.
No puede haber yugo desigual. No podemos casarnos en yugo desigual. Dios aborrece grandemente el yugo desigual. En 2 Corintios 6, 14 al 18 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión con la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este texto, que se usa mucho para decirles a los jóvenes: no se deben casar con no creyentes, no está hablando explícitamente del matrimonio. Si ustedes ven el contexto, no está hablando del matrimonio. Está hablando en general. Se puede aplicar al matrimonio. Se puede. O sea, no es una instrucción específica, pero sí puede ser una instrucción colateral. Se aplica al matrimonio. Acá en este contexto está hablando de no podemos convivir con los del mundo haciendo las cosas que ellos hacen. O sea, no quiere decir tampoco que no te metas con los del mundo, porque nuestro propósito en la tierra es ganarlos para el Señor. Pero lo que está diciendo allá es que no puedes mezclarte con ellos a tal grado de que haces las cosas que ellos hacen. Por eso dice allá: no os unáis en yugo desigual. Está diciendo no se pongan en una misma yuca, no convivas con alguien que es mundano. No está hablando del matrimonio explícitamente, pero se puede aplicar, ¿ya? Entonces, ¿dónde encontramos razones para decir, bueno, no nos casaremos en yugo desigual? A lo largo de la historia bíblica van a encontrar casos graves donde Dios maldice el yugo desigual. Por ejemplo, vemos el caso de Adán y Agar. El hijo que tiene es maldito por esta relación que tiene con alguien que no es de Dios. Es la unión de la simiente de Dios con alguien que probablemente era egipcio, ¿no? Cuando Moisés sale de Egipto con el pueblo, en Éxodo 13, 12, 38 dice: también subió con ellos multitud, dice, de toda clase de gentes. Está hablando de otros tipos de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y en el desierto, en Números 11:4 dice: esta misma gente, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos tiene de comer carne? Cuando se mezclaron con ellos, y estaba bien, algunos salieron, algunos se convirtieron, pero muchos de ellos se quedaron tal cual. Y fueron ellos los que instigaron al pueblo de Dios, rogando: ¿por qué no hay carne? ¿Por qué solo hay cosas de Dios como maná? Y Dios les dio carne hasta que vomitaron carne y no quisieron ya comer más. Pero hay casos, cuando habla de ellos, dice: estas cosas al final sucedió porque muchos se casaron con ellos. Era un poco complicado, tendríamos que tener mucho tiempo para explicar este asunto, pero la consecuencia de esta mezcla es que sucedió que lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, dice: todos bebieron, dice, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, dice, de los muchos de ellos, no se agradó, dice Dios, por lo cual, dice, quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y seáis idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Cuando vemos la historia de Sansón decide casarse con una mujer de Timná. Sus padres sufren por esto. En Jueces 14:3 dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada.
¿Qué pasó con Sansón? Bueno, le fue mal, pero le fue mal nada más. Él estaba violentando algo que Dios había separado y le fue mal por esa razón. Su matrimonio fue maldito. Lo que quiero decirte esta noche es que cuando tú te cases con un no creyente, no solo te va a ir mal en la vida práctica, porque piensas diferente con tu cónyuge, sino porque ese matrimonio está maldecido, porque Dios no quiere que se unan las dos simientes. Y cuando tú te casas con uno creyente, estás uniendo eso. No te está importando lo que Dios ha dicho. Primera de Reyes 3:1, vemos a Salomón. Dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. ¿Cómo se hace parentesco en esta época? Se casa con la hija de. Pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, ¿no? Y dice Primera de Reyes 11:3, tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron, dice, su corazón, ¿no? E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque sus mujeres pensaban diferente, adoraban a otros dioses y él se sometió a ellos. Dios maldijo estas uniones. Probablemente el lugar más dramático donde Dios maldice la unión de cristianos, de creyentes con no creyentes, es en el libro de Esdras, ¿no? En Esdras 10 al 11 dice, un poco más allá todavía dice: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. ¿Alguien se acuerda qué le pidió Dios a los israelitas en este día? ¿Alguien ha leído Esdras? Que se deshagan. Que voten a sus mujeres y además a los hijos que han tenido estas mujeres. ¿Te imaginas que un día Dios te diga, bueno, te has casado con un no creyente, y Dios te diga: no está bien, y si quieres volver a restituir relación conmigo, vas a dejar a tu mujer y al hijo que has tenido con esa mujer? Eso es lo que les dice. Cuando ven ustedes la historia de Esdras, van a ver que casi todo el pueblo, porque no he puesto el versículo, pero hay un verso donde dice que casi todo el pueblo se había casado con mujeres paganas. Ese día, o sea, no te puedes imaginar cómo fue ese día. Una vez yo estaba leyendo la historia de David y me puse a llorar porque él le quita a una mujer a un hombre, ¿se acuerdan? Y este hombre ruega a David para que le devuelva a su mujer, y llorando lo persigue a David por su mujer. Y yo me puse a llorar porque dije: qué triste esta historia, qué grave el rey David, porque le quita a su mujer a un hombre. Y es bien triste la historia, porque este hombre hasta el largo camino va y persigue, rogando, no me imagino cómo, rogando por su mujer. ¿Cómo fue este día cuando el Señor les dijo: ahora, ¿quieren volver a tener relación conmigo? Voten a sus mujeres y a sus hijos por haberse casado con mundanos? ¿Te imaginas? Bueno, ustedes son la mayoría solteros, pero los casados se imaginan que un día Dios les dice: saquen a su mujer de su vida y a sus hijos. ¿Cuán grave es casarse en yugo desigual? Otra vez, no es solo un tema
de practicidad. No es solo un tema no es solo un buen consejo para vivir bien. El matrimonio desigual está maldito, porque Dios ha separado a los dos señores y no lo puedes unir. Depende de ti ahora qué haces con esa chica con la que estás andando, que es del mundo, o con ese chico que estás andando, que es del mundo. Pero quiero ir más allá. Dios separó a las simientes, Dios odia la unión en yugo desigual, pero también quiero decirles, casarse con un joven o una señorita que asiste a la iglesia pero no camina en santidad, no es garantía de estar obedeciendo a Dios. Es que también hay engañosos el corazón, dice la palabra del Señor. Y bueno, a veces agarramos cualquier persona de los jóvenes o de las señoritas y justificamos a nuestro corazón y decimos, pero viene a la iglesia. En mi iglesia yo siempre les digo, no porque te pares al medio de un garaje te conviertes en automóvil, ¿no? No porque vengas a la iglesia eres creyente, necesariamente. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que cuando hablamos de yugo desigual, no solo estamos hablando de ese chico que no es creyente de la universidad. Estoy hablando de ese chico que viene a la iglesia cada mes y tú le estás engañando a tu corazón y dices, pero es creyente. Voy a estar bien, pero sabes que no es creyente, aunque viene a veces a la iglesia. También eso es casarse en yugo desigual. Había una señorita en nuestra iglesia que yo siempre le dije, no te cases con él. ¿Por qué? Es que él viene a la iglesia cada mes. Cuando tú te cases, vas a venir igual con él cada mes. No es una persona que la ves en las cosas de Dios, no es una persona que la ves leyendo la palabra, no es una persona que ves pasión en él por Dios, es una persona que de vez en cuando viene a la iglesia. Y yo te prometo que si te casas con él, vas a terminar igual. Y ella decía, no, pero pastor, es usted extremista. Él es creyente, viene a la iglesia. No todos los que vienen a la iglesia son creyentes. La fe se ve por la pasión que tienen por Dios, por la gloria de Dios. Y en ese joven no veo nada de eso. Y se casó con él. Y no solo no viene, ahora, no solo viene de mes en mes. Ya en los últimos 8 meses ya prácticamente no ha venido. Pero no soy brujo. No es que he visto en Coca el futuro de él. Es obvio. Es obvio. Por eso cuando nosotros nos casamos buscamos el consejo de los de afuera. Porque lo podrido no se puede ver desde adentro. Los gusanos no pueden ver el contexto de la manzana podrida desde adentro. Es desde afuera que se ve. Por eso es que cuando noviamos con alguien le preguntamos a nuestro pastor, le preguntamos a cristianos, no amigos cristianos que ven objetivamente la cosa y les decimos, ¿qué dices de él? ¿O qué dices de él? Para que nos digan sinceramente, porque cuando estás enamorado no puedes ver objetivamente. Y solo porque viene a veces a la iglesia te parece que es creyente. Pero casarse con alguien que viene a veces a la iglesia o no ves frutos del Señor en esa persona es igual. Casarse en yugo desigual, porque sabes que esa persona no es creyente y te va a ir mal igual, ¿no? El yugo desigual casi siempre es tropiezo del corazón del creyente, como hemos visto en algunos ejemplos. Con esto terminamos. Entonces, la santidad en el noviazgo no solamente significa pureza sexual, sino también y sobre todo pureza espiritual. O sea, no solamente tengo que guardarme físicamente, sexualmente para el matrimonio, sino que también tengo que guardarme espiritualmente. Santidad, no casarme en yugo desigual.
guardarme espiritualmente. O sea, la santidad no, en el noviazgo no es solamente una santidad física, es también espiritual. Y al momento de casarme, tengo que revisar si realmente voy a cumplir el propósito. En la conferencia que había dado acerca de esto, el siguiente tema es el propósito del matrimonio. Y eso es en lo que yo tengo que pensar. El propósito del matrimonio no es tanto mi felicidad. Por eso yo tengo que pensar, o sea, me voy a casar con ella o con ella. Con ella que a veces viene a la iglesia, que nunca le veo leer la Biblia, que va a veces a fiestas, o cuando estudia desaparece completamente de la vida de la iglesia, o con esta chica que lucha su fe, también va a la universidad y viene a la iglesia a veces tarde por sus clases, pero vemos su lucha, se ve, su Biblia está subrayada, está yendo a conferencias, tiene una pasión por Dios. ¿Con cuál de esas dos personas voy a criar hijos adoradores de Dios? Es obvio. Entonces, cuando estoy hablando de yugo desigual, no estoy hablando solamente con los de afuera, estoy hablando con los de adentro, porque ahí tengo que ser sensato incluso con quién voy a criar hijos que adoren al Señor. Porque el matrimonio no es la meta, es un paso para la meta, que es glorificar a Dios por medio de la otra generación. Para eso me caso. Ese es mi anhelo grande cuando me quiero casar. Entonces digo, me voy a casar con ella. No voy a ser como la Meca, ella es más sexy, pero no tiene nada de Dios en su vida. Me voy a casar con ella, que lucha por tener una fe. No es perfecta, pero se nota que lucha, porque con ella juntos vamos a luchar, criar hijos para el Señor. No sonarse en yugo desigual, porque Dios va a maldecir eso. ¿Qué está en juego cuando me caso en yugo desigual? El Evangelio. Una cosita más antes de terminar. ¿Saben cómo termina el Antiguo Testamento? Termina diciendo que los hijos no escuchaban a sus papás, ni sus padres les enseñaban a sus hijos. Se ha roto el plan de Dios de criar hijos y de traspasar el Evangelio de generación en generación. Esas son las últimas palabras de Malaquías. ¿Saben cómo empieza el Nuevo Testamento? Las primeras palabras del Nuevo Testamento las dice un ángel, y está hablando del nacimiento de Juan el Bautista, y él dice, se va a recuperar, dice, y los hijos, dice, se volverán a sus padres, y los padres a sus hijos. No está diciendo allá que están peleados. El problema ya en el Antiguo Testamento es que los papás han dejado de tener como propósito traspasar el Evangelio de generación en generación. Y los papás buenos que han hecho eso, sus hijos no han querido escuchar. Así termina el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con esa promesa de que los papás van a luchar por que el Evangelio se transmita de generación en generación y los hijos van a escuchar a sus papás. Con eso comienza el Nuevo Testamento. Entonces el matrimonio tiene un propósito, no es la felicidad nuestra sobre todo, es la felicidad de Dios. La felicidad de Dios solo ocurre si el Evangelio es transmitido de generación en generación. ¿Qué está en juego cuando yo me caso con alguien que no es creyente del Evangelio? Entonces no podemos jugar con eso. No es solo un capricho de Dios. Cuando el Señor dice, no os unáis en yugo desigual, está diciéndonos que el problema es que no vas a poder transmitir el Evangelio. Eso es lo que está, sobre todo en juego. Más que las muchas batallas que vas a tener con tu mujer incrédula o tu marido incrédulo. El Evangelio está en juego y no podemos poner en juego eso. Pero en el mismo Evangelio está nuestra esperanza. ¿No? En el mismo Evangelio está nuestra esperanza. Así que, si alguno de ustedes está sufriendo porque no se está casando, ore al Señor, pídale al Señor, saque esas cosas de su mente y de su corazón, que es la desesperación por el matrimonio. El matrimonio no es la felicidad, Dios es la felicidad.
¿no? Pero no quiere decir que el matrimonio es totalmente infeliz. Hay lindas cosas dentro del matrimonio, pero ninguna de ellas es mejor que el deleite que da el Señor. Entonces, hay solteros felices. Uno de esos es el apóstol Pablo. Pero el soltero más feliz que conozco ha sido Jesús. Nunca ha sufrido porque no tenía pareja. Porque para él, Dios era su felicidad. Entonces es posible la felicidad sin el matrimonio. Pero tampoco quiero decirte con esto que bajes los brazos. Ora al Señor. No, ora al Señor. Con esto se dan cuenta que es más difícil encontrar pareja. Es más difícil, pero no es imposible. No, John Piper dice que cada Adán tiene su Eva. ¿No? Entonces, por ahí debe estar tu Adán, o por ahí está tu Eva. Y para algunos tal vez recién están naciendo, entonces tengan paciencia. Vamos a ver. Padre Celestial, queremos pedirte que nos ayudes a poder obedecerte, nuestro Señor. Sabemos que en nuestra carne es muy difícil, Señor. Y es humano también, y sabemos que tú entiendes nuestra humanidad. Yo sé que hay muchas personas, jóvenes y señoritas, que están sufriendo porque están sintiendo que tal vez el matrimonio es un tema muy lejano para ellos, pero sabemos que tú tienes un propósito para cada vida, Señor. Ayúdanos más bien a rogar ahora por un matrimonio que te glorifique a ti, que realmente podamos pensar en ese hombre y en esa mujer que nos ayude a poder glorificarte a ti, heredando el Evangelio a la otra generación. Oh Dios, en el nombre de Jesús te rogamos que si alguno está noviando o con pretensiones de casarse con alguien que no es creyente, que tú lo convenzas en su corazón de que va a ser un desastre y que mejor es la obediencia que la multitud de sacrificios. En el nombre de Jesús. Amén.